Muy bien, vamos a seguir hablando de historia, pero con esa mirada de presente y de futuro. Ya está con nosotros el profesor Gonzalo Peralta. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, Freddy, aquí estamos, de lo más bien. Sí, estábamos recién hablando con el periodista John Dínguez, ¿no? Por todo esto que fue la operación Cóndor, ¿no? Y todas las repercusiones que dejó también en la prensa chilena, etcétera. Nosotros vamos a ir un poquito más atrás. Sí. Partamos en 1828 porque ahí quedó la clase pasada, ¿verdad? Sí. Con esta especie de Keith Richard español. Mora. El señor Mora, sí. que hizo esta constitución de 1828, que tú le atribuyes varias cosas interesantes y adelantada a los tiempos, ¿no? Sí, una constitución liberal, se le llama así, porque resguarda los derechos ciudadanos y amplía la participación política, o sea, amplía la ciudadanía, lo que se denominaba ciudadano activo, ¿no? Así le decían a los... Ahí está nuestro Keith Richards, Richards, Mora, ¿no? Claro, con esa pinta ya. Look, ¿no? Tiene como las botas como de Keith parece Richards. que fuera un terno de pana, con botas, sesentero, pelo total. largo. Sí, Imagínatelo en 1828, la pinta cuando llegaba a los salones. Esas bandas setenteras donde ya están medio trajinados los músicos, con la cara un poco deshecha de varios años de juerga. Muchas noches de tocatas. Claro, como de Nazaret, ¿no? Como ese tipo de banda. Bien revenido. Con Fear of the Dog, así. Claro, ya dándole a todo. El perro ya sin pelo. Ya apenas salvando la vida de los que quedan. Sin embargo, nos dejó una gran constitución. Sí. ¿Por qué? Para hacer una especie de recapitulación. Sí. ¿Por qué fue importante esa constitución de 1828? A ver, ¿y qué cosas podríamos rescatar, crees tú, para esta que estamos haciendo ahora? Bueno, la del 28 es la culminación de un proceso primero, ¿no? Todo ese periodo de ensayos constitucionales yo diría que culmina en esa, aunque el cierre es la del 33. Pero en cuanto a lo que se va ganando en ese proceso, por un lado, rescata elementos del federalismo, que había sido el ensayo anterior, manteniendo las famosas asambleas provinciales. ¿no? Y permitiendo que las provincias organicen su gobierno interno y además las asambleas provinciales eligen al Senado. Entonces ahí hay bastante poder de las provincias y el Senado a su vez es el que nombra a los integrantes de la Corte Suprema, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y maneja el presupuesto. Entonces la distribución del poder entre el presidente y el legislativo es mucho mayor que lo que va a ser después la vieja tradición presidencialista chilena, ¿no? Perfecto. Y esta orgía democrática, ¿no? No le gustó mucho a la élite santiaguina puntualmente. Todavía ha hablado que siempre fue una lucha entre Santiago y las regiones norte-sur, pero además esto le quita poder al presidencialismo. Efectivamente, sí, hace eso. O sea, por un lado descentraliza, conservando la asamblea, las asambleas provinciales. Además, permite que la Constitución, dentro de su misma norma, sea reformada el año 36, o sea, 8 años más adelante. Entonces, al interior de la Constitución hay mecanismos que permiten flexibilizarla en caso de que sea necesario adecuarla, ¿no? Sobre todo en épocas tan convulsionadas, donde la situación política varía mucho. Entonces dice, bueno, hagamos una Constitución flexible de manera de que si hay problemas, ese cambio sea institucional y no disruptivo. Mira qué interesante eso, ¿no? Porque hablando de esta Constitución del 80, la dejaron escrita en piedra, ¿no? Totalmente para que lo contrario, por altísimos quórum no permitieran que fuera cambiado en su esencia, ¿no? Eso es, atada y bien atada, ¿no? Así como siguiendo el ejemplo de Franco un poco, ¿no? Que hizo lo mismo con su régimen. Se habla mucho de la influencia en Jaime Guzmán del franquismo, que es una ultraderecha católica, ¿no? Que es un poco el ideario de él. Claro, entonces él sigue ese ejemplo en el sentido, y hay videos en YouTube donde uno lo puede ver, donde Jaime Guzmán dice que no importa el gobierno que venga, aunque sea no de su bando, la institucionalidad política se mantenga porque está atada y bien atada, ¿no? Exacto. La del 28 no es así. Dice que la norma puede modificarse si es que la realidad político-histórica lo amerita. Ya, ¿cómo empieza entonces la reacción en contra de esta constitución liberal, ¿no? ¿Cómo se empieza a articular el mundo conservador? Sí, mira, ahí hay varias cosas. Primero, ya para la elección de la constituyente de la del 28, a ese congreso, lo que sería como la convención actual, pasa algo similar a lo de ahora, porque la elección de los constituyentes le da una enorme mayoría al bando liberal federal, dejando a los conservadores en minoría, ¿no? Y eso hace que participen poco, que tengan poca influencia, y finalmente cuando se promulga la Constitución del 28, que es en septiembre de ese año, el 18 de septiembre de hecho, bueno, hay celebraciones y los grupos conservadores y la élite, sobre todo del campo, se siente muy mortificada, ¿no? Porque sale a celebrar la juventud
y las personas de las ciudades. Esa es como la élite progresista, por así decirlo. La intelectualidad naciente, digamos, ¿no? Sí, sí. Y en cierto modo provocan, ¿no?, a la gente conservadora de este cambio político, y a ellos les molesta mucho estas provocaciones y sobre todo lo que ellos denominan la llegada de hombres nuevos, de personajes desconocidos. ¿Quiénes son estos sujetos, no? ¿Quién los conoce? ¿No? ¿A quién le han ganado? Apellidos no rancios. Claro, no rancio, nuevos apellidos. Entonces, eso también les molesta mucho. Entonces, hay una serie de elementos que se empiezan a acumular que va provocando, digamos, el rencor, ¿no?, de esta élite desplazada. Y además hay un elemento que es súper importante que ocurre a fin de año. En diciembre del 28 se anula el estanco. ¿Y qué es el estanco? El estanco era un acuerdo que había hecho el gobierno de Freire, años atrás, para pagar la deuda externa chilena, que había comenzado justo en ese periodo por un préstamo pedido a Inglaterra, a Gran Bretaña, de 1 millón de libras, que era mucha plata. Y resulta que el país, que estaba en quiebre y con todas estas necesidades, no tenía cómo pagar esa deuda, en consecuencia, no tenía créditos internacionales, y eso también provocaba problemas para el reconocimiento internacional de estas nacientes repúblicas. Si pagáis, te reconocemos, ¿no? No había FMI todavía. Pues. No, pero sí estaba la banca inglesa, que era más o menos eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Freire? Antes de todo este proceso, decide hacer una especie de concurso público para que alguna empresa privada se haga cargo del pago de la deuda externa a cambio de ciertos beneficios. Y estos beneficios son un estanco, que es un monopolio, para que puedan comerciar solo ellos ciertos productos. En este caso, productos suntuarios, que es el alcohol, el tabaco, los naipes. ¿No? O sea, como los vicios que le llamaban en la época. El naipe, que es lo que eran como las cartas, lo que se vendía en los casinos, ¿no? Claro, por ejemplo, no cualquiera podía imprimir cartas. Eso estaba regulado. Perfecto. Entonces, el negocio era, tú te haces del monopolio de estos productos que tienen alta demanda. Solo tú puedes venderlo, vas a tener ganancias importantes, y de esas ganancias una parte la vas a destinar a pagar las cuotas de la deuda externa. Perfecto. ¿Y qué empresario se ganó ese? Diego Portales. Portales Sea y compañía. Ahí surge Portales con su compadre Sea. Correcto. Portales era un comerciante desde la juventud, y se había instalado en Valparaíso, porque Valparaíso era el lugar del comercio exterior. En ese sentido, un hombre moderno, orientado hacia el comercio internacional, cosmopolita, a diferencia de la élite terrateniente campesina chilena clásica, ¿no? Y bueno, y Portales se gana esta especie de oferta del gobierno y comienza a trabajar en el estanco con su socio Sea, y resulta que no le funciona. Ay, no le funciona. No le funciona por el contrabando. El estanco no es tal. Es algo similar, aunque quizás la comparación sea exagerada. El mercado negro se lo comió, entonces. Es eso, es como el narcotráfico un poco, ¿no? Claro. Los vicios se mueven por el lado, ¿no? O sea, si queréis regularlo, no funciona. Son muy poderosos para andarlos controlando. Así no, como, claro. Más encima es tan estrecho, ¿no? Que una pura persona para todo Chile tenga ese monopolio, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Estado debía garantizar ese control. Claro. Pero al Estado no le da, porque estamos en un momento histórico en el cual el Estado aún no tiene el poder que posteriormente tendrá de controlar todas estas situaciones. Además, como tú has explicado, el Estado también está en muchas luchas intestinas, ¿no? De bandos todavía, conservadores, viendo toda esta cantidad de reglamentos constitucionales, en fin, ¿no? Tiene otros problemas. Sí, es una época compleja, convulsionada, donde el Estado no es capaz de resguardar este tipo de compromisos. En consecuencia, Portales y Sea no pueden pagar las cuotas de la deuda externa. Y se empiezan a acumular, y los ingleses empiezan a alegar. Entonces, el gobierno de Freire dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y luego el de Pinto, que lo va a suceder, y dice, bueno, esto ya no da para más, hay que cancelar el contrato con Portales y Sea. Y en diciembre del 28 se cancela el contrato del estanco. Y esto provoca en Portales, por supuesto, mucho rencor, porque su negocio fracasa y él le echa la culpa del fracaso a los gobiernos liberales, que son incapaces de mantener el orden para que los negocios funcionen. De hecho, hay una famosa carta, ¿no?, de Portales a Sea, en medio de todo este despelote, donde dice, y yo aquí lo cito, Portales era deslenguado, así que me van a permitir por favor. Un poco estos excesos. Por la historia. La cita, ¿no? Dice: si alguna vez tomé un palo para poner orden en este país, fue para que las putas y los huevones de Santiago me dejaran trabajar en paz.
Ah, mira. Ese es el proyecto político portaliano, orden para hacer negocio. Claro. Y lo que ocurre ahí es que no hay orden para hacer negocio. Ese es su diagnóstico, más o menos acertado, la verdad. Claro. Oye, entonces, mira, ahí empiezan los problemas para el gobierno liberal. Oye, y además empieza la mirada de este sector no ligado a la oligarquía y al comercio, de que solamente los conservadores dan orden. Exacto. Y que los liberales son desorden, ¿no? Efectivamente. Que se mantiene hasta el día de hoy. De ahí viene esto de la anarquía de la década del 1820. Es una formación de ahí, el famoso orden portaliano. El orden portaliano. El orden portaliano. Y Portal era más desordenado que nadie, ¿no? Por No, lo menos claro, sí, es como privada. vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Es como eso. Sí, porque además, bueno, para los sobrenombres, ya vamos a hablar de Lord Callampa. Ah, claro. El señor Portales y Palazuelo otros. que está acá. Ahí está. Oye, entonces Sí. entonces empieza la reacción conservadora, empujada por Portales. Tenía ya Portales un poder importante entonces, ¿no? Sí. Ellos organizan un nuevo partido político que se le llamó los estanqueros, porque eran aquellos vinculados con el comercio exterior y con estos negocios, que no eran todos los conservadores, sino que eran unos pocos, que podríamos decir que eran los conservadores como más modernos o de avanzada, ¿no? Que estaban relacionados con la navegación y el comercio exterior instalados en Valparaíso, a diferencia de los viejos terratenientes que venían de la encomienda metidos en sus campos, ¿no? Este es una élite conservadora modernizante. Y bueno, y este grupo de los estanqueros, está Portales, SEA y otros, y se convierten en la vanguardia conservadora, por así decirlo. Ah, era como Evópoli. Bueno, lo menos podría ser, claro, un cierto liberalismo en la vida privada y enorme interés por el dinero, ¿no? Entonces, por ahí sí, yo creo que hay ciertas coincidencias. Me refiero a que al menos en bandera, no Evópoli, ha gustado otra cosa, digamos, pero eran como distintivos dentro de lo que eran los conservadores, tú dices, ¿no? Sí, es un grupo nuevo, porque los que había antes son los famosos pelucones, que son como los hijos de la encomienda, ¿no? Las rancias familias que eran como los herederos de los encomenderos españoles, ¿no? Una cosa casi medieval, muy retrógrados, muy católicos, muy conservadores, mientras que estos no tanto. Portales le da lo mismo el asunto de la religión católica. O sea, Portales dice por ahí, yo no creo en Dios, pero creo en los curas. O sea, ahí se ve su pragmatismo, ¿no? Oye, utiliza la iglesia como herramienta de poder y control social, pero no me vengan con dioses, ¿no? Tenía su lado oculto, decía yo, igual Portales. No, sí, un personaje muy fascinante. Entonces, ese es Portales y sus amigos estanqueros. Ya, perfecto. Oye, y como ha pasado tanto en Chile, en nuestra historia, los conservadores aliados después con las fuerzas militares, ¿verdad? Claro. Comienzan algunas asonadas ya de este tipo. Bueno, aquí ocurre que al año siguiente, el 29, porque a fines del 28 ocurre esto del fin del estanco, cuando acaba de ser promulgada la nueva Constitución liberal, y el 29 había elecciones presidenciales. Y vienen elecciones presidenciales y gana Francisco Antonio Pinto, nuevamente. O sea, había una hegemonía liberal en cuanto al voto, ¿no? Sin embargo, Pinto renuncia en su vicepresidente, que era un señor Vicuña. Y esto a los conservadores no les gusta, porque en estas elecciones Vicuña también se había presentado y había salido cuarto. Y entre medio han salido dos conservadores, un señor Ruiz Tagle y José Joaquín Prieto. Entonces ahí empieza un conflicto. Prieto también militar. También militar, que a esas alturas era intendente de Concepción, lo cual era un cargo militar súper importante, porque en Concepción estaba el ejército a la frontera. Y en esa época los militares activos podían participar en política abiertamente. Bueno, esto sí. Sí, claro. De hecho, los militares y las milicias tenían derecho a voto si es que no, a pesar de que no cumplieran con los requisitos de las platas y de saber leer y escribir y todas esas cosas. Claro. Entonces era una manera de ser como ciudadano, por así decirlo, ciudadano activo. Entonces, frente a esta situación comienza un conflicto entre conservadores y liberales debido a esta elección, que es bien confusa, pasan muchas cosas. Freire ya anda retirado, está en el campo, Pinto también, están todos muy cansados, ¿no? de tanta lucha política. Y en esas circunstancias, los estanqueros mandan plata al sur para que se organice un ejército en contra del gobierno de Vicuña, o sea, contra el gobierno liberal. Y ahí se organiza un ejército, por un lado con Prieto, que está al mando del ejército y que moviliza aparte de las tropas, acompañado a Manuel Bulnes, que era el jefe de la caballería, y también con las lucas que mandan los estanqueros para levantar soldados de los fundos. Mira, Bulnes ya también se perfila, que también sería otro presidente conservador. Sí, efectivamente, sí, y que eran primos además. Entre Prieto y volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, Prieto que quedó tercero, decía, porque iba a quedar un gallo que salió cuarto presidente, ¿no? Claro. Ahí está Prieto. Él es sí. Y la figura de Prieto va a
hacen importante por lo que viene después. Súper importante, súper importante. Entonces se levanta este ejército que algunos califican de ejército mercenario en vista de estas platas que se mueven. Yo diría que eso es un poco exagerado. Es parte del ejército del sur, más sus luquitas ahí metidas en el levantamiento. Eso porque uno siempre piensa que el ejército del sur era más liberal, ¿no? Porque ahí estuvo Freire, por ejemplo, a cargo. Claro, claro. Bueno, uno de los errores que Freire cometió es haber nombrado a Prieto intendente de Concepción. Desde el punto de vista de los resultados, uno lo ve desde la distancia y puede decir te equivocaste. Pero claro, Prieto se levanta en contra del gobierno legítimamente instalado en el poder, con los dineros de los estanqueros, y avanza hacia Santiago recogiendo guasos, ¿no? Arreando guasos. Claro, para derrocar al gobierno. Y ahí se produce algo muy interesante porque Freire había creado un monstruo que se le vino en contra, y ocurre una de las batallas más decisivas de nuestra historia, ¿verdad? Claro. La batalla del Ircay. Sí. Bueno, en estricto rigor hay dos batallas. ¿Ya? Hay una primera que es en Ochagavía, que es a la entrada de Santiago, en la cual se enfrenta Prieto con uno de los principales generales o oficiales militares liberales, que era Lastra, Francisco de la Lastra. Y ahí derrota a Prieto. Y tienen un armisticio y una discusión, en la cual Prieto invita a Lastra y a sus oficiales a su campamento para ver las condiciones de la rendición, y en medio de la discusión Prieto los traiciona y los toma presos. O sea, es una cochinada horrible. Finalmente Lastra es liberado, no te cuento los detalles porque es mucho suceso, y se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo consiste en que se llame al poder a Freire y ponga orden en la situación. Y saquen a Vicuña. Y saquen a Vicuña. Y Freire nuevamente, que ha sido el hombre de toda la década y un personaje que da confianza a todos, se supone, se hace cargo una vez más del poder. Y Freire, como tú decís, lo único que quería era retirarse. No, Freire ya estaba cansado. Más arriba, ¿cierto?, de la gorra. Y bueno, mientras esto está ocurriendo, el grupo conservador empieza a maquinar para derribar a Freire. Y para esos efectos se llama a la elección de un nuevo Congreso. O sea, Prieto quería ganar tiempo, en el fondo. Prieto, y sobre todo Portales. Prieto es una marioneta de Portales. Portales está detrás. Y lo que ahí hacen es elegir un nuevo Congreso que le llaman Congreso Plenipotenciario para que resuelva todo este despelote. Y ese Congreso, esa elección es una mañana, y los congresistas son todos del bando conservador. Y con ese bando conservador se elige a un presidente también conservador. Y en esas circunstancias Freire se da cuenta de lo que está ocurriendo y se levanta en armas. Y ahí viene el Ircay, que es la batalla decisiva. En el río Ircay. Claro, que es Prieto-Freire. Ya, esa batalla la ganan los conservadores. Sí. Vamos a contar el final de la película. Estas son algunas de las representaciones que hay de esta batalla. No sé si fue tan así, ¿no? Fue una batalla muy sangrienta. Pero fue, muy claro, sangrienta. Dicen los líderes que fue muy sangrienta. Sí. Porque se jugaba mucho, ¿no? Sí. Había conciencia de que se jugaba mucho en esa batalla. Sí. No, de hecho, piensa tú que tras esta batalla y la instauración del orden conservador en Chile, va a ser un orden político que desde la institucionalidad de la nueva Constitución, que es la del 33, va a durar casi un siglo. Claro. Entonces es súper importante, es súper importante. Es la instalación en Chile de la vieja tradición del presidencialismo fuerte, autoritario, que hasta hoy día nos domina y que es parte de la discusión actual. Mira qué interesante. Estamos hablando de la entrada de 1830 aquí ya. Claro. Esto ya es 1830. La guerra civil va entre mediados final 29 al 30, se resuelve en un año, entre estas dos batallas y entre medio de todo esto, digamos, estas presiones políticas, todas estas movidas, estas sacadas de silla, ¿no? Toda clase de maniobras. Ya, yo sé que a ustedes no les gusta la historia de ficción, digamos, pero ¿te atreverías a pensar un Chile si hubiese ganado Freire y no Prieto esta batalla del Ircay? Si hubiesen ganado los liberales esta batalla. Claro, bueno, sí, eso es difícil, pero bueno, lo que habría imperado es la Constitución del 28, y el año 36, tal cual como está estipulado, se debería haber revisado cómo estaba funcionando para hacer los ajustes necesarios, según cómo fuera el devenir político, ¿no? Resulta que con el triunfo del Ircay se promulga una nueva constitución, que es la del 33, y aquí uno ve un poco la pillería, porque para la constitución, para promulgar esta nueva constitución, lo que hace el grupo conservador es apelar a la del 28, que tenía esta norma de reforma. Y dicen, no, nosotros no vamos a hacer una nueva constitución, lo vamos a reformar. O sea, nos mantenemos en la institucionalidad. Mira. Sin embargo, hacen una constitución totalmente nueva y no la hacen el 36, sino que la hacen el 33. Y el proceso comienza el 31. O sea, el primer gesto de la nueva institucionalidad es ilegal.
después de la batalla del CAE, entonces sale Vicuña, sale Freire, y Freire ya pierde, y ahí queda Prieto de una. Mira, no inmediatamente, y eso igual es gracioso, porque ¿Ya? primero viene este personaje Ruiz Tagle, que es pariente de Portales, también primo, ¿no? Así que mira. la otra vez veía un chiste. Ya está la tradición de los primos, ya. Salía un chiste en mala imagen que decían que las nuevas medidas que iba a adoptar el gobierno, son chistes, ¿no? Es prohibir el matrimonio entre primos. Y eso a la derecha era terrible, era como un torpedo bajo la línea de flotación. Bueno, acá tenemos todo eso. Y resulta que este Ruiz Tagle no es tan obsecuente con el poder que está detrás, que es Portales y sus amigos, ¿no? Entonces dura solo un mes y ponen a otro señor que se llama José Tomás Ovalle. Ah, ya. Y este José Tomás Ovalle tiene como ministro a Portales, que es ministro del Interior, de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores. Chuta, o sea, ¿quién tiene el poder ahí? Portales, O sea, ¿no? Portales tampoco nunca quiso ser presidente, lo pudo haber sido perfectamente. Nunca. No, a él le ofrecieron varias veces y él Claro. decía que no le interesaba el empleíto. Y pone a este señor Ovalle como fachada, claro. Y bueno, y ahí ocurre una cuestión que es Pero tragicómica. disculpa, era Sí. como operador Portales, porque tenía su sí. general como titiritario del general, Sí. y titiriteaba también al presidente de la República, o sea, tenía los dos más grandes poderes de Chile. Claro, mira, tanto Esos así, que con todos estos acontecimientos, por supuesto, Freire es derrotado y es enviado al exilio, ¿no? Lo mandan a Perú. Y José Joaquín de Mora, nuestro viejo amigo Keith Richards, bueno, le quitan todos sus cargos que tenía en la educación, en la universidad, en la vida pública, y se mantiene en el país. Y José Joaquín de Mora se venga con la pluma. Y eso es muy gracioso porque él crea una canción, unos versos, que se llamaban El Uno y el Otro, donde se jode a Ovalle y a Portales. Ovalle es el uno y Portales es el otro, ¿no? Y Ovalle era bien obeso, ¿no? Entonces dice, uno es gordo y se deja manipular, otro es flaco y mueve los hilos. El uno es así, el otro es asá. Y como era en verso, la gente la cantaba en las calles. Entonces es una forma de rebelión popular, podríamos decir, artístico-satírica, por Mora, que todo el mundo cantaba esa cancioncita del uno y el otro en la calle. ¡Qué rockstar! Oye, y además la sátira ya era una herramienta importante. No, por supuesto. En la política chilena. Absolutamente. No, de hecho, toda esta época y sobre todo el periodo liberal, que hay un auge de la prensa, hay una prensa que se llamó la prensa de trinchera. Que era una prensa muy dura en el enfrentamiento político y muy descarnada. De hecho, ahí Portales sacó un diario en esa época, antes de llegar al poder, que se llamaba El Hambriento. ¿No? Y eso te muestra más o menos el tenor de esa prensa. ¿No? Y eran carnazas, era muy violento y muy gracioso. Entonces, Mora se tira estos versos satíricos y José Tomás Ovalle dicen que se sintió tan mortificado porque todo el mundo se reía de él porque lo puso en evidencia de que era una marioneta, ¿no? Una marioneta. Ahí está, él es Ovalle. Ahí está el señor Ovalle. ¿Sabéis que se murió de un ataque al hígado? Y según Vicuña Maquena, el ataque al hígado se agravó por la mortificación que le provocaron los versos de Mora. O sea, José Joaquín de Mora se echó al presidente. Oye, qué bueno que no lo hayan deportado, porque de ahí lo echaron volando. Lo echaron no, al tiro, chao, te fuiste. Ya pensaba yo que era demasiado... Claro, no, hasta ahí nomás llegó Mora. De ahí se fue, pero alcanzó a hacer este despliegue de humor, ¿no? Que terminó con Ovalle bajo una lápida, ¿no? Perfecto. Y de ahí ponen a Prieto. Y ahí ponen Prieto. Ahí entra José Y ahí Prieto. surge entonces Lord Callampa, que lo conversamos en la casa anterior. Sí, claro. Bueno, resulta que a partir del año, después de la victoria conservadora, ¿no? Y de todo esto que estamos hablando, se forma una nueva constituyente, una vez más. Con este argumento, ahí está, pues, ¿no? Sí, ahí está Lord Callampa. Sí, ahí está Egaña. El señor Egaña. El señor Egaña, don Mariano. Y resulta que para eso se va a elegir un nuevo Congreso Constituyente. ¿Ya? Y este Congreso Constituyente son 26 miembros, no, 36. 16 ya son diputados del Congreso elegidos por el grupo conservador. Y los otros 20 se supone que son como grandes personajes públicos, ¿no? Como
ciudadanos notables. Esa es una definición muy vaga. Ya. Y básicamente es la oligarquía terrateniente. Y ese es el Congreso Constituyente que va a ser la del 33. Pero los que la llevan realmente son el señor Egaña y el señor Gandarilla. Son dos personajes de la élite intelectual conservadora. Y ellos dos son los que redactan la Constitución. Y ahí hay una pugna bien interesante porque Mariano Egaña escribe un proyecto, ahí está Gandarilla, de Constitución para que sea revisado por este Congreso, al cual muchos ni siquiera asistían, o sea, los tenían nombrados como por favor, y ellos iban a hacer sus faenas de campo, porque eran terratenientes agrícolas, ¿no? Y Egaña nombra, presenta este proyecto de Constitución, y la verdad que en cierto modo saluda a su padre Juan, porque era como muy conservadora. Y por ejemplo, una de las instituciones que él plantea, y que luego va a ser tomada por Jaime Guzmán, son los senadores designados. Ah, mira. Los únicos que se les ha ocurrido institución tan extraña son Egaña y Guzmán en nuestra historia. Mira. Pero fíjate tú, ese Congreso Constituyente elegido por los conservadores, donde estaba todo muy arregladito, ¿no?, para que saliera una constitución a la pinta del bando conservador, rechaza la institución de los senadores designados. O sea, la Comisión Ortúzar o el Consejo de Estado era más retrógrado que los constituyentes del 33, ¿te fijas? O sea, aquí nosotros padecimos los senadores designados, sin embargo la del 33 no los tuvo. Oye, encontramos los versos del uno y el otro. A ver. Aquí está, mira. Dale. El uno subió al poder con la intriga y la maldad. El otro, sin saber cómo, lo sentaron donde está. Ahí está. El uno cubiletea y el otro firma nomás. El uno se llama Diego y el otro José Tomás. El uno hace los pasteles con su pimienta y su sal, el otro hasta en los rebuznos tiene cierta gravedad. Porque era gordito, claro, ¿no? Era todo, y rebuznaba, era un burro. Pero con gravedad. Oye, qué bueno. El uno es Barbilampiño, pero el otro es Mustafa. El uno se llama Diego y el otro José Tomás. Oye, quiero... Bueno, con eso José Tomás se fue al patio de los Callados. 14 de febrero de 1831, Diario del Trompeta. Ajá, correcto. Así se llama el Trompeta, el diario. Sí. Bueno, la prensa en la época, la prensa chilena es súper activa, es muy interesante. Qué buena, es qué bien buen fascinante. Momento. Sacaban y sacaban diario. Qué interesante. Sí, súper interesante. Década, ¿no? De mucha ebullición. Termina mal, pero fue una gran década importante. Súper interesante, súper interesante. Sí. Oye, ¿te parece que profundicemos en la otra clase entonces esta Constitución del 33, que como tú mismo dijiste duró casi un siglo, hasta 1925? Hasta 1925. ¿Y qué bases sentó finalmente? Porque empezaron a surgir también grupos de intelectuales jóvenes en contra de esta Constitución, correcto. que sería la sociedad de la igualdad, por y ejemplo, otras, ¿no? Décadas más adelante con Bilbao, Arco y otros próceres de la intelectualidad. Sí. ¿Te parece, no? Me parece mucho. Muy bien, Gonzalo. Ya pues, nos vemos. Gracias por todo. No, gracias a ti. El uno y el otro. Va a ser una canción, ¿no? Está bueno, Melón y Melame. Melón y Melame. Gracias por la sintonía. El programa de hoy, conversaciones necesarias desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X. Hasta la próxima, chao.